¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver pues lo que dice aquí, cómo dibujar un ángulo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Lo que te voy a enseñar es cómo utilizar tu transportador o graduador. Aquí yo les voy a mostrar a ustedes muchísimos transportadores y la idea es que ustedes sepan usar su transportador o cualquier otro transportador que en algún momento tengan. Y bueno, antes de mostrarles todos los transportadores que vamos a ver para que ustedes puedan coger cualquier transportador o graduador y lo puedan utilizar sin problemas, primero vamos a repasar, aunque ya lo vimos en los videos anteriores, vamos a repasar qué es un ángulo. Recordemos que un ángulo es una porción indefinida del plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto. Bueno, ahí parece complicado, pero vamos a hablar rápidamente de qué es un ángulo. Ya lo vimos en videos anteriores, pero vamos a recordarlo. Miren que es una porción del plano que está limitada por dos líneas. Yo voy a correr aquí hacia arriba un poquito, porque miren que aquí tenemos dos líneas, ¿sí? Pero esas dos líneas tienen que partir de un mismo punto. Por ejemplo, si yo cojo estas dos líneas, que bueno, en este caso estas dos líneas se llaman semirrectas. ¿Por qué se llaman semirrectas? Porque tienen un comienzo que es aquí, y no se sabe dónde terminan, por eso se hace generalmente una flechita al final, porque puede ser más cortica o más larga. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con las dos líneas para dibujar un ángulo? Lo que tendríamos que hacer sería hacer que las dos inicien en un mismo punto. Este es el inicio, entonces lo que yo voy a hacer es coger esta línea y hacer que inicie exactamente en el mismo punto donde inició la otra. Como lo que hice fue hacer que iniciaran en un mismo punto, ya aquí lo que dibujé fue un ángulo, que obviamente ese ángulo puede ser más pequeño en el sentido en el que entre más pegadas las líneas es más pequeño o más grande. Cuando más separadas están las líneas, ¿sí?, es más grande. Aquí está más grande, ¿por qué? Porque recuerden que el ángulo no depende de qué tan grandes sean las líneas. Yo puedo hacer esta semirrecta así de pequeña, pero igual está señalando, recordemos que como es semirrecta, aquí no tiene final. O sea, esta semirrecta ya aquí está indicando que sigue por todo esto, ¿sí? Y no va a terminar. El ángulo no depende de qué tan grande sea la semirrecta, sino simplemente de, digámoslo así, que como la amplitud entre estas dos rectas, ¿sí?, entre estas dos semirrectas. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es toda esta sección, toda esta parte del plano, que incluso yo puedo seguir hacia acá, a pesar de que la recta no esté hasta aquí. Pero todo esto es el ángulo que está delimitado por estas dos rectas. Generalmente se marca de la siguiente forma. Simplemente se coloca una lineecita aquí y ya. Aquí se indicó que esto, o sea que toda esta sección es la que estamos limitando por ese ángulo, ¿sí? Ahora sí, porque supongo yo que si estás viendo este video lo que quieres es aprender a dibujar el ángulo y utilizar tu transportador, pues entonces ahora sí vamos a ver todos los tipos de transportadores para que aprendas a reconocer y a utilizar cualquier tipo de transportador. Aquí tenemos un transportador. Todos los transportadores tienen un centro y un cero, ¿sí? ¿Cómo se identifica el centro? Siempre lo tiene marcado. Si nosotros trazamos, miren que generalmente un transportador tiene dos ceros. Aquí a la izquierda tiene un cero y a la derecha tiene otro cero. Esos dos ceros forman una línea imaginaria que a veces, como en este transportador, está trazada esa línea, mírenla, que desde el cero hasta el otro cero hay una línea que va por acá. Además, en toda la mitad en esa línea, que justo es debajo del 90, mírenlo acá, en toda la mitad ahí se formó una intersección entre esas dos líneas. Ese es el centro del transportador. Ya les voy a decir para qué sirve el centro del transportador. Voy a devolver aquí todos esos rayones, ¿sí? Porque lo único que debemos identificar es este pedacito de aquí, este punto de aquí que yo lo marqué así con esas dos líneas. Este punto de aquí es el centro y es el que vamos a tener que poner en el centro del ángulo, que ya les voy a hablar de cuál es el centro, ¿no? Voy a bajar para que observemos más diferentes u otros diferentes tipos de graduadores o de transportadores. Aquí, bueno, le escondí la marca para que no digan que es que estoy haciéndole propaganda a alguna marca. Miren que este transportador, nosotros siempre tenemos que observar los ceros. Miren que aquí hay un cero, en este caso no hay otro cero, pero está el 180.
¿sí? O mejor dicho, aquí hay una línea horizontal, ¿sí? Que va desde el 0 y miren que ahí este transportador tiene marcado muy bien cuál es el centro. Miren que aquí hay un punto que está marcado como centro y que además hay dos líneas marcando que ese es el centro. Eso es lo primero que debemos identificar de cualquier transportador. Voy a seguir ya más rápidamente. La idea es que ustedes, si quieren, pausen el video, miren un momento, e identifiquen cuál es el centro. Si ustedes identifican el centro del graduador, ya pueden utilizar cualquier graduador o transportador, ¿no? En este caso, miren que incluso está señalado con muchas flechas. El centro, miren que va desde el 0 hasta el 180 y aquí miren que está marcado exactamente el 0, que lo voy a marcar aquí, mírenlo. Ese es el centro de ese transportador. Seguimos con otro transportador. Observen ustedes cuál es el centro, ¿sí? Miren que nuevamente en este caso hay dos ceros. O 0 o 180, es cualquiera de los dos. Miren, 0 o 180 y esos dos forman una línea que en este caso está trazada y por esa línea en toda la mitad está el centro del transportador, que miren lo que siempre está muy bien marcado, ¿sí? Seguimos con otro. La idea es que ustedes puedan utilizar cualquier graduador o transportador, ¿no? Miren que, y espero que ya se estén dando cuenta que ustedes, casi que sin necesidad de que yo diga nada, espero que ya se estén dando cuenta de cuál es el centro. Miren aquí, en este caso está marcado, bueno, aquí está el 0, espero que se alcance a notar porque pues este está un poquito borroso. Aquí está el 180, entre esos dos números habrá una línea imaginaria que nos tenemos que imaginar y ahí está el centro, miren que aquí está marcado. Bueno, lo hice un poquito corrido, pero el centro está exactamente aquí, miren. Ahí está el centro del transportador. Observamos otro y miren que todos, cualquiera, los invito a que ustedes cojan su transportador, pausen el video, vayan y busquen su transportador. Si no tienen, pues toca que consigan porque para medir cualquier ángulo se necesita transportador. Bueno, ya después con la práctica ustedes van a poder aprender a medirlo sin transportador, ¿sí? Ya hay que practicar, ¿no? Identificamos los ceros, miren que aquí hay un 0, otro 0, hay una línea que pasa por esos dos ceros y miren que justo en esa línea ahí está la marquita. Ese es el centro de este transportador, creo que ya no me quedan más, me queda el último. Miren que no importa si es un transportador completo, que se llama de 360 grados cuando es completo, o de 180 grados cuando es la mitad, ¿sí? Miren que aquí nuevamente identificamos el 0, el otro 0, o puede ser 0 o 180. Miren que está el 0 y el 180. Hay una línea imaginaria y en toda esa línea en la mitad, miren que aquí hay un puntico marcado. Ese es el centro de nuestro transportador. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta el momento? A identificar cuál es el centro y dónde están los ceros de cualquier transportador. Ahora sí, ya con eso ustedes pueden medir el ángulo que sea, entonces vamos a practicar. Y ahora pasamos aquí para poder empezar a dibujar cualquier ángulo, ¿sí? Vamos a dibujar muchísimos ángulos, la idea es que ustedes se queden hasta el final, de pronto puede que el video sea un poquito largo, pero les voy a enseñar muchas cosas de cómo dibujar un ángulo. Bueno, como un ángulo está formado por dos líneas, pues entonces lo primero que tenemos que hacer pues es dibujar una línea. Voy a dibujar, por ejemplo, el ángulo de 50 grados. Si a ustedes les dicen dibuje el ángulo de 50 grados, ya vamos a ver que podemos dibujar cualquier ángulo. Lo primero pues que tenemos que hacer es dibujar la primera línea. Entonces, para eso pues tenemos que coger nuestra regla pues para dibujar una línea, ¿no? Entonces, yo la voy a dibujar por acá, más o menos ahí. Entonces, trazo mi línea, que no importa qué tan larga, voy a hacer la recta un poco más larga, ¿sí? No importa qué tan larga sea la línea, lo importante es que es mi primer línea del ángulo. Recuerden que esa línea se llaman lados del ángulo, ¿sí? En este caso este sería el lado inicial, ¿por qué? Porque es el primero que dibujé, ¿sí? Entonces, generalmente se le dibuja una flechita, si ustedes no dibujan la flecha, ya después no hay problema. Aquí indico que este es mi lado y que aquí es el centro, ¿sí? Podemos decir que aquí es el centro o que aquí es el centro dependiendo de dónde está la flecha, ¿sí? El centro está en donde empieza la línea. Ahí está el centro de mi ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer coincidir ese centro con el centro del transportador. Entonces, para eso sacamos nuestro transportador. Voy a guardar la regla. Sacamos nuestro transportador.
lo primero que tenemos que hacer, voy a hacerlo un poquito más grande aquí, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está el centro de mi transportador o el transportador de ustedes. Miren que aquí identificamos, está el 0, está el otro 0 y por esa línea imaginaria, que en este caso está trazada, pasa en todo el centro, está pues el centro del transportador. ¿Qué tenemos que hacer? Poner ese centro en donde va a ir el centro de mi ángulo, que recuerden que el centro del ángulo se llama vértice, ¿sí? Ahí, en donde empezó la línea, siempre es en donde empieza la línea o la semirrecta, ahí ponemos. Miren que cuando yo lo pongo ahí, me marca, ¡ay! Lo colocó bien, ¿sí? Ya está bien colocado nuestro transportador. Cuidado porque yo pude haberlo colocado así. No importa, ahí está bien colocado porque ya coincide el centro con el comienzo de la primera línea. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer que el 0 coincida con esta línea. Ya ahora más adelante vamos a ver que no importa que el 0 coincida, ¿sí? Es lo más fácil, ¿sí? Que el 0 coincida, entonces yo voy a hacer esto. Aquí miren que lo que hice fue cuadrar que el 0 estuviera por donde pasa la línea. ¿Cuál 0 de los dos? No importa cuál 0. Yo podía haber hecho esto y haber hecho coincidir este otro 0 con la línea. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos ceros? Pues miren que aquí, si yo lo dejo así, está bien, solo que ahí voy a medir el ángulo de 50 grados hacia abajo. ¿Sí? Generalmente yo no sé, ya es como por costumbre que uno lo mide hacia arriba. Bueno, ya después más adelante vamos a ver ángulos positivos y negativos, entonces ya ustedes después lo verán. Generalmente uno se acostumbra a medirlo hacia arriba, ¿sí? Esa es la única diferencia entre colocar este 0 acá o este 0 acá. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí medimos los 50 grados. ¿Para qué me sirve colocar el 0 acá? Pues porque yo ya sé que desde aquí voy a empezar a contar los 50 grados. Entonces, miren que aquí, esta línea me sirve como para indicar hasta dónde voy a contar. Aquí miren que si observan aquí, me marca 0 grados. Si yo lo pongo aquí en el 10, que cuidado que es 10 o 170, pero pues como empezamos aquí a contar 0, pues después del 0, si vamos a contar de 10 en 10, pues sería el 10, ¿no? Entonces, si yo coloco esta línea acá en el 10, pues mire que me marca que son 10 grados. O sea, si yo hago la otra línea aquí, serían 10 grados. En este caso me interesa es medir 50 grados, entonces seguimos contando. 20, 30, 40 y 50, ¿sí? Entonces identificamos que este 50 es el que nos sirve. No importa que no tengan esta línea, ustedes simplemente cuentan 10, 20, 30, 40 y 50. Exactamente aquí es donde va a ir la otra línea. Para eso, pues como tenemos que quitar nuestro transportador, nosotros generalmente lo que uno se acostumbra a hacer es marcar una linecita ahí donde iba el 50, que es donde vamos a poner, miren, aquí marco la línea, que no importa si es grande o pequeña, ya puedo quitar mi transportador, y ya sé que por aquí va a pasar la otra línea. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahora? Coger nuestra regla y trazar una línea que va desde aquí hasta la otra línea, ¿sí? Trazamos, ponemos nuestra regla ahí, más o menos, ¿sí? Recuerden que esa línea que vamos a trazar, no importa si es cortica o si es larga, lo importante es que lo que estamos marcando es la amplitud, ¿sí? Entonces trazamos la otra recta, que ya lo quité, que la voy a trazar más bien desde aquí. Esa es nuestra otra recta, no importa qué tan larga la hagamos, no hay necesidad de hacerla hasta aquí, si queremos la hacemos más larga o más corta, no importa. Quitamos nuestra regla y si a ustedes les están enseñando con flechitas o con semirrectas, pues simplemente completan aquí la flechita y ya pueden marcar que este ángulo, ¿sí? Porque nosotros medimos desde aquí hacia allá, ese ángulo mide 50 grados. Como ustedes observaron, pues nosotros hubiéramos podido medir cualquier ángulo acá, el de 60 grados, 70, 80 o el que sea, no importa, ¿sí? Voy a borrar todo esto y vamos a dibujar ahora otro ángulo. Ya no voy a dibujar el ángulo de 50 grados. Vamos a dibujar, por ejemplo, el ángulo de 95 grados. Vamos a dibujar el ángulo de 95 grados. ¿Qué tenemos que hacer primero? Dibujar una línea. Entonces, para eso, pues ya lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces, dibujamos la línea, que yo la voy a dibujar por acá, ¿sí? Y empiezo mi línea por acá. Miren que no importa qué tan larga sea la línea o el primer lado, el lado inicial. Lo importante es que marquemos cuál va a ser el comienzo. Ah, bueno, aquí yo le hice la flechita, pero si no se la hubiera hecho, nosotros podemos elegir si poner el centro del transportador aquí o el centro aquí.
lo importante es que debemos tener claro que si ponemos el centro del transportador aquí es porque el otro lado va a iniciar aquí. O si ponemos el centro del transportador aquí es porque el otro lado va a iniciar acá, ¿sí? Por ahora vamos a poner otra vez el centro de nuestro transportador acá y voy a hacer que la otra línea salga desde ahí. Entonces ponemos nuestro transportador, ponemos el centro en donde empieza esa semirrecta, ¿sí? Que debe ser una semirrecta. Hacemos que el 0 coincida con esta línea que yo ya tracé. Entonces pues lo colocamos ahí y empezamos a contar. Bueno, voy a quitar esta recta porque ustedes generalmente esa no la van a tener y vamos a contar en este caso 95 grados. ¿Dónde empezamos a contar? Aquí en donde está indicando la otra línea. Entonces empezamos a contar aquí, miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y si seguimos contando, cuidado porque a veces los estudiantes simplemente miran el 90 y dicen, ah, pues 95 está acá, pero miren que estamos contando es hacia allá. Entonces, hasta aquí vamos 70, 80, 90 y miren que aquí en la mitad entre los dos está el 95, ¿sí? Marcamos la línea ahí, quitamos nuestro transportador y ponemos la regla para trazar nuestra otra recta, ¿sí? O nuestro otro lado del ángulo. No importa, algunos estudiantes piensan que si nosotros marcamos ahí, la línea tiene que terminar ahí, no importa. Si ustedes quieren pueden trazar la línea, si quieren pueden trazar la línea aquí, hasta ahí nada más, o si quieren la pueden trazar hasta más arriba, bueno. Se me está descuadrando esta. O si quieren la pueden trazar hasta más arriba, eso es lo de menos. Lo importante es que tracemos la otra línea y que vaya hasta ahí. Lo largo de la línea no importa. Generalmente si uno está acostumbrado a hacerle flechitas, que sería como lo más correcto, para indicar que son semirrectas, pues hacemos esas dos flechitas y marcamos el ángulo. Miren que el ángulo empezamos a contarlo desde esta línea y lo terminamos contando en esta otra. Entonces ahí marcamos el ángulo y se escribe que ahí dibujamos un ángulo de 95 grados. Ya con esto espero que a ustedes les haya quedado claro. Pero ahora les voy a profundizar un poquito más el tema para que puedan trazar cualquier ángulo sin necesidad de que la primera línea esté así. Vamos a trazar otro ángulo. O más bien voy a volver a trazar el ángulo de 50 grados. Ya de pronto en otro video les voy a enseñar qué se hace si el ángulo es de, por ejemplo, 200 grados o 500 grados. ¿Sí? Aunque espero que ya estén sabiendo más o menos qué se haría. Bueno, voy a volver a trazar el ángulo de... No, más bien voy a cambiar, voy a dibujar otro ángulo. Por ejemplo, el ángulo de 150 grados. ¿Cómo se dibuja el ángulo de 150 grados? Primero que todo dibujamos una recta. Voy a dibujarla por acá. Trazamos nuestra recta, que no importa qué tan larga sea, ¿sí? Lo importante es que ahí está la recta. Ah, perdón, les iba a enseñar a trazarlo de cualquier otra forma. Entonces voy a borrar esto y voy a trazar la recta. No importa para dónde vaya esa recta. Por ejemplo, yo puedo trazar la primera recta así, ¿sí? O la puedo trazar así, o la puedo trazar así, o la puedo trazar así, o hacia donde yo quiera puedo trazar la primera recta, porque no importa en dónde esté, el ángulo sigue midiendo igual. Entonces voy a trazar la primera recta ahí, ¿sí? Entonces trazo mi primera semirrecta, que pues es un lado del ángulo, ¿sí? Tenemos que nosotros decidir si el centro del ángulo va a estar aquí en este lado, o en este otro lado, o en esta esquina o en la otra esquina de la recta, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir que el centro va a estar aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger nuestro transportador y poner el centro del transportador en donde nosotros elegimos que va a quedar el centro del ángulo. Entonces, lo colocamos ahí y miren que ahí me marcó. Ya está bien colocado. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Miren que la recta va hacia aquí. Pues generalmente lo que hacemos es hacer coincidir el 0 con la recta. Ahí, ¿sí? Vuelvo a decirles, si yo quiero contar el ángulo, voy a cerrar esto. Si yo quiero contar el ángulo hacia allá, pues coloco el transportador así, con el 0 coincidiendo. Pero si quiero trazar el ángulo hacia acá, ¿qué hago? Pues simplemente roto el transportador, ¿para qué? Para que el 0 me coincida acá, ¿sí? Y ya voy a empezar a contar hacia abajo. Ya miren que aquí dice 0, 10, 20, 30, 40, ¿sí? Podría contarlo hacia allá, pero yo voy a contarlo hacia este lado. Entonces pongo el 0 que coincida con la recta y empiezo a contar qué ángulo, pues el que me hayan dicho o el que yo quiera medir.
en este caso el de 150. Entonces empezamos a contar 0, 10, cuidado que no es este 150, no es este 150 porque tenemos que empezar a contar 0, 10, 20 hasta llegar a 150, ¿sí? Ese es, digámoslo así, que uno de los pocos errores que uno puede cometer, ¿no? Entonces, pilas con eso. Empezamos a contar desde este 0, 0, 10, 20, 30, y buscamos dónde está el 150, 150, ¿sí? Como para evitarnos la pereza de contar, de contar hasta 150, ¿no? Pero cuidado que ya se sabe que este no es, ¿por qué? Porque empezamos a contar desde aquí 0, 10, 20, 30, 40, 50, 150. ¿Qué hacemos ahí en donde está el 150? Trazamos una línea para indicar que ahí es donde yo tengo que trazar la otra línea, quitamos nuestro transportador, ponemos la regla y esa regla tiene que ir más o menos así, ¿sí? Trazamos nuestra línea, que miren que tiene que iniciar ¿en dónde? En donde desde el comienzo dijimos que iba a ser el centro del ángulo. Vuelvo a decirles, generalmente la mejor forma es dibujarla con dos flechitas. ¿Por qué? Porque son semirrectas e indicamos dónde fue que contamos. Nosotros empezamos a contar en esta recta y nos fuimos hacia la otra. Ahí, bueno, me quedó horrible esa curva, pero este ángulo es el ángulo de 150 grados. Y así podemos medir el ángulo que sea. Voy a hacerles el último ejemplo. Voy a medir por último otro ángulo. Miren que yo me estoy inventando los ángulos que vamos a medir. Cualquier ángulo, por ejemplo, el ángulo de 10 grados nada más, o de 7 grados, o de 34 grados más bien, como para hacer todo diferente, 34 grados. Primero que todo, dibujamos una línea, entonces cogemos nuestra regla. Pues generalmente la fácil es dibujar la línea horizontal, pues porque ya es costumbre, ¿no? Pero ya les demostré que se puede dibujar en cualquier lado la línea, la primera línea aquí. Lo importante es que coloquemos nuestro transportador bien. Bueno, pero para que veamos que se puede para cualquier lado, voy a colocar ahora mi regla así. Así, por ejemplo, ¿sí? Trazo mi primera línea, o más bien voy a borrarla, y voy a trazar mi primera línea aquí más arribita. ¿Por qué voy a trazar la línea más arribita? Porque yo quiero medir ahora hacia abajo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que decir o decidir desde el comienzo, yo quiero el centro aquí o yo quiero el centro aquí, donde queramos, no importa. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a decidir que el centro de mi ángulo va a estar acá, ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Coloco el centro de mi graduador exactamente en donde yo dije que iba a poner el centro del ángulo. ¿Qué hacemos ahora? Que uno de los ceros coincida con la línea. Miren, la línea que ya está trazada está aquí. Hacemos que el cero coincida así. ¿Esto cuándo? Si queremos contar el ángulo hacia arriba. O esto cuándo? Si queremos contar el ángulo, miren que ahí coincide el cero con la línea. Si queremos contarlo hacia abajo. Voy a cerrar esto que no me sirve. Entonces voy a contarlo hacia abajo. Por eso fue que coloqué mi transportador así. ¿Qué ángulo iba a medir? El ángulo de 34 grados. Entonces empiezo a contar desde aquí porque aquí está el cero que me está indicando que ahí voy a empezar. Entonces empiezo a contar 0, 10, 20, 30. ¿Y cómo hago para contar 34? Miren que aquí hay unas líneas pequeñitas que me indican que eso es 1 grado. Entonces, miren que aquí en la mitad hay una línea que sería 35, pero pues más bien cuento 34, entonces la trazo más o menos. Bueno, se me corrió un poquito, pero pues más o menos ahí, ¿sí? Generalmente un ángulo uno no lo va a ubicar exacto, pero pues se trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Miren que yo ya había decidido desde el comienzo que este era el centro de mi ángulo, entonces desde aquí es que voy a trazar la línea hacia acá. Colocamos nuestra regla hacia la línea, ¿sí? Para trazar nuestra otra semirrecta. Ya podemos quitar la regla, perdón. Y pues, como les decía, lo mejor es hacer unas flechitas, ¿sí? Indicamos en dónde fue que medimos el ángulo. ¿Será que lo medimos aquí o será que lo medimos aquí? Porque los ángulos ya más grandes los pueden medir así, o sea, se puede medir cualquier tipo de ángulo. Aquí indicamos que el ángulo lo contamos desde aquí hasta aquí y también pues generalmente uno le escribe, este ángulo mide 34 grados. Vuelvo a decirles, no importa qué tan largas hagamos las dos líneas o los dos lados del ángulo, recuerden que el centro del ángulo se llama vértice del ángulo. Ya con esto termino mi explicación
Y como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Lo que vamos a hacer es pues dibujar estos 4 ángulos diferentes. Como les decía, si ustedes quieren aprender a medir ángulos más grandes, me lo pueden dejar escrito en los comentarios y con mucho gusto grabaré el video, ¿no? Vamos a dibujar el ángulo de 20 grados, 83 grados, 124 grados y 170 grados. Como ustedes quieran, yo en este caso pues los voy a dibujar todos con la primera línea horizontal, que es lo que generalmente se acostumbra. No es obligatorio, pero pues generalmente es la costumbre. Yo por eso los voy a hacer así, ¿no? La primera línea la voy a hacer horizontal. Bueno, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Ahí están dibujados los 4 ángulos. No sé qué me pasó con esta línea que se me fue de más, pero bueno. 20 grados, miren la diferencia. Entre más pequeño el ángulo, pues más como que más unidas están las dos rectas. Aquí ya es un ángulo más grande de 183, ya se abrió más la recta. 124 ya se iba abriendo más y 170 pues obviamente se abre más el ángulo entre las rectas. Recordemos que el ángulo es esta sección que está aquí. Bueno, ahí me salió un poquito o un artico, pero el ángulo es todo esto, ¿no? Toda esa sección marcada, por eso se marca con la línea. Aquí también el ángulo sería toda esta sección del plano que está marcada. No hay necesidad de dibujarla, simplemente con haber dibujado las dos líneas ya se sabe que todo eso es el ángulo. Que miren que aquí el ángulo es más pequeño, más grande y por último termina siendo el más grande, pues porque yo en este caso escogí hacerlos así, ¿no? Y listos, hasta aquí terminó mi explicación. Espero que hayas aprendido a utilizar tu transportador y que ya también puedas utilizar cualquier otro. Ya sabes que aquí te dejo el link del curso completo para que profundices más de todo lo que tiene que ver con ángulos, o aquí te dejo algunos videos que te recomiendo ver. No olvides comentar, compartir, suscribirte, darle like al video y no siendo más, bye bye.